Mira, si tú quieres aprobar un examen donde necesitas construir frases gramaticalmente perfectas, utiliza la inteligencia artificial. No estoy diciendo que no la usen, es muy útil. Pero lo que estoy diciendo en este video es que hay cosas que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar y vas a necesitar de otro ser humano, de ese intercambio, para saber cómo decir las cosas, cuándo decirlo. Y de verdad que se aprende muchísimo más cuando estamos en la calle, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, hablando otro idioma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan, soy profesor y especialista en el aprendizaje de un idioma como segunda lengua, es decir, lo que se conoce como el L2. ¿Qué pasa cuando aprendemos un idioma con la inteligencia artificial? Todos sabemos que la inteligencia artificial lo que hace es predecir una palabra tras otra. Esto es significativamente importante a la hora de aprender un idioma. Cuando tú le pides una descripción a la inteligencia artificial, ella lo que va a hacer es darte las posibles combinaciones más adecuadas y lógicas, una palabra tras otra. Qué combinación o qué palabra debe venir después de otra. Y a veces los resultados parecen muy lógicos y parecen perfectos, pero probablemente te has dado cuenta de que también son artificiales. Parece que dicen muchas cosas y al mismo tiempo no dicen nada. ¿Ya te ha pasado que has intentado pedirle algo específico, sobre todo algún idioma? Y entonces te ayuda a entender lo que le estás pidiendo, pero al mismo tiempo a veces se queda como un poco vacío la información, aparentemente perfecta, aparentemente lógica y perfecta. Lo que la inteligencia artificial no puede hacer al momento de aprender un idioma es decirte cómo, cuándo, cuál es el contexto en que se usa tal palabra o tal frase. Y eso es lo que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar. No se puede reemplazar el contexto humano, no se puede reemplazar la interacción humana, es muy difícil, ni siquiera es difícil, es imposible, porque nuestra mente es infinitamente compleja y puede entender a otra mente infinitamente compleja, y eso es lo que nos hace seres humanos. Entonces, en la interacción, cuando nosotros estamos en un contexto específico y queremos hablar de algo, todo lo que sucede en ese momento está siendo interpretado automáticamente por nuestro cerebro. Cuando aprendemos un idioma, también aprendemos cómo se interactúa dentro de ese idioma. Cuál es la visión que se tiene del mundo, de la vida, de las cosas, de la sociedad, de la compañía, de otras personas dentro de ese idioma. La inteligencia artificial nunca podrá reemplazar eso. Para decirlo en palabras sencillas, la inteligencia artificial no tiene idea de cómo se interactúa en una sociedad. Cuando estamos hablando de interacción práctica, cuando ponemos en práctica toda la interpretación, nuestras herramientas, conversando con otra persona, eso es lo que nosotros entendemos en el aprendizaje de idiomas como pragmática. Hablemos ahora de lo que se conoce como pragmática, es decir, poner en práctica lo que sabemos dentro de un contexto social. La parte más práctica, es decir, el uso del lenguaje dentro de un contexto comunicativo. Y por supuesto, todo el mundo tiene intenciones al momento de comunicar algo. Y aquí es cuando la inteligencia artificial no puede reemplazar el cómo, el por qué, cuándo, con qué intención quiero decir algo. Por eso aprender un idioma es todo eso. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Para qué se dice? ¿Cuándo se dice? ¿Con qué intención? ¿Qué gestos voy a utilizar para decir algo? Entonces, simplemente una frase perfecta, construida de forma perfecta, no nos ayuda a mejorar nuestro idioma. Inclusive, quizás frases perfectamente construidas pueden resultar ofensivas, pueden resultar confusas o simplemente vacías. Parece que no estamos diciendo nada. Por eso te digo, en este campo, las máquinas o la inteligencia artificial es analfabeta, no entiende eso. No entiende el contexto cultural de cada idioma. Por ponerte un ejemplo, una persona que está aprendiendo francés y llega a un sitio, a un lugar y quiere comer algo, quiere comprar un croissant, por ejemplo, y la persona le dice simplemente una palabra, una frase perfectamente construida y dice je veux un croissant, je veux un croissant. Si la persona escucha eso, puede resultar ofensivo. ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros queremos pedir algo en francés en una tienda para comer algo, no decimos simplemente yo quiero algo. Primero dices, das los buenos días. Bonjour, je voudrais un croissant. Ahí la intención cambia. Primero, porque diste el buenos días. Segundo, porque no dices yo quiero. Dices quisiera o me gustaría. Un croissant. Bonjour, je voudrais un croissant.
completamente diferente. La intención es otra, la gestualidad también es otra, el ritmo, por supuesto. Y esto es simplemente con una sola frase. Así que recuerda, la IA procesa datos, no procesa lo no dicho en nuestro idioma. Y cuando digo lo no dicho, es lo que está entre líneas, y nuestra comunicación está llena de eso todo el tiempo. Otro ejemplo, en español, para una persona extranjera que está aprendiendo español. Si alguien le hace la pregunta, oye, ¿no tienes calor? Esto puede ser una frase sin mucho sentido. La persona puede escucharlo y dice, no, no tengo. Y ya, y se acabó la interacción. Pero lo que te está queriendo decir la otra persona es, tengo calor, ¿por qué mejor no hacemos algo para evitar este calor? O te está diciendo, con una simple pregunta, enciende el aire acondicionado o vamos a otro sitio, o yo también tengo calor y estoy incómodo, quiero salir de aquí. Ese es el mensaje que está entre líneas, lo no dicho. Por cierto, no tienes calor. Recuerda que la cultura funciona como un filtro. Ese filtro lo vamos a utilizar siempre. Sin contexto cultural estás traduciendo, pero no estás comunicando. Así que el problema principal de la IA es que es demasiado literal. ¿Alguna vez has conversado con una persona que probablemente no entiende los matices de la comunicación? Y entonces se crea como una barrera. Es decir, una persona que no entiende el sarcasmo, vamos a suponer. Eso ya tiene una definición, pero no voy a entrar en esos detalles. La persona cuando no entiende ese matiz, no entiende el sarcasmo, no entiende la ironía, o no entiende esas interacciones sociales muy definidas, porque no son dichas, pero nuestra mente sí lo capta. ¿Verdad que se siente un poco artificial la comunicación con esa persona? Bueno, ahora imagínate, multiplica eso hasta el infinito, porque estamos hablando de una máquina que no piensa, una máquina que no siente. Y por supuesto vamos a hablar de otra cosa súper importante, hablando de lo no dicho, pero ahora más bien vamos a hablar de cuando nosotros queremos ilustrar algo. ¿Qué utilizamos? Las metáforas. Y es verdad que yo le puedo pedir una metáfora a ChatGPT o a Gemini, lo que sea, y probablemente te va a escribir metáforas perfectas. Tú dices, wow, esto es increíble. Pero aún así, a veces se sienten vacías. Parece como una alucinación. De hecho, este término se utiliza o se dice que la inteligencia artificial puede alucinar, pero es porque la cantidad de palabras que utiliza para asociar un concepto a veces no encajan dentro de lo que el ser humano entiende. Y entonces se dice que está alucinando. Pero esto no quiere decir que está alucinando porque piensa como un ser humano o porque sueña o no. Simplemente se le llama así a la alucinación en inteligencia artificial, es que a pesar de que predice muy rápido qué palabra tiene que seguir después de otra, el resultado es vacío, no se entiende, o a veces está hablando de otra cosa y se va del tema. Esto pasa, haz la prueba. Después que llevas mucho tiempo conversando con una inteligencia artificial y de verdad le prestas atención a lo que te está diciendo, vas a sentir, más que verlo, vas a sentir que no te está diciendo nada en concreto. O a veces son cosas demasiado obvias, pero con muchas palabras y parece como muy perfecto, como muy bien organizado, parece increíble, pero en el fondo es vacío. Así que hablamos de las metáforas, es algo que la inteligencia artificial nunca va a entender, porque eso nos corresponde a nosotros como seres humanos. También está un tema importantísimo, el humor, el sarcasmo, la ironía. Me gustaría hacer un video sobre el humor en el aprendizaje de idiomas, porque considero que es uno de los niveles más altos al momento de comprender cómo se habla otro idioma. ¿Por qué? Porque en el humor no necesitamos estadísticas de qué palabra viene después de qué palabra. Lo que necesitamos es entender un montón de cosas en un momento específico. Por ejemplo, cuando vemos un stand-up comedy, la persona coloca en un contexto determinado, el humorista coloca en un contexto a sus oyentes y lo va llevando, le va contando una historia y de repente suelta una última frase y todo el mundo se ríe. Porque todo el mundo entiende esa convención, todo el mundo entiende lo que está pasando en ese momento. Y todo lo no dicho se entiende. Por eso es que el humor es tan complejo. Mira, si tú quieres aprobar un examen donde necesitas construir frases gramaticalmente perfectas,
utiliza la inteligencia artificial. No estoy diciendo que no la usen, es muy útil. Pero lo que estoy diciendo en este video es que hay cosas que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar y vas a necesitar de otro ser humano, de ese intercambio, para saber cómo decir las cosas, cuándo decirlo. Y de verdad que se aprende muchísimo más cuando estamos en la calle, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, hablando otro idioma. Se entienden los gestos, se entiende la intención, aprendes palabras más rápidas sobre algún asunto específico. Probablemente esto ya te ha pasado al momento de aprender un idioma. Si quieres aprobar un examen, utiliza la IA. Estudia los conceptos, estudia la gramática, la estructura, cómo se dice, haz comparaciones, haz tablas comparativas de una palabra con otra y lo vas a entender. Pero si lo que te interesa es tener la oportunidad de trabajar en ese idioma, o si quieres tener la oportunidad de hacer un intercambio cultural con una persona que habla otro idioma, lo mejor que puedes hacer es conversar con otro ser humano. Imagínate que quieres justificar un proyecto dentro de tu empresa o quieres justificar un proyecto dentro de tus estudios. Necesitas saber cuáles son los matices necesarios para que las personas entiendan lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque la verdad es que no tenemos muchas oportunidades para quedar bien en tiempo real. Es decir, ahí en vivo, en directo, cuando estamos hablando o durante nuestra conversación con otra persona. Necesitamos hacerlo en ese momento. No podemos darnos el lujo de abrir ChatGPT y preguntarlo y ver si esta palabra es correcta o no. La interacción se aprende en clase, se puede aprender en clase. Por supuesto, en la vida cotidiana, pero cuando tienes un profesor que te explica cómo funciona esa interacción en otro idioma, lo vas a aprender muchísimo más rápido. Y como digo a menudo en mis videos, vas a ahorrar tiempo. Si tienes un método, si estudias con un método, te garantizo que vas a ahorrar muchísimo tiempo. Y por supuesto, en otras facetas donde se disfruta mucho hablar otro idioma es cuando viajamos. Cuando estamos de vacaciones y vamos a otro lugar donde se habla otro idioma. ¿Verdad que no vas a perder demasiado tiempo buscando cómo se dice algo en otro país durante las vacaciones? Porque lo que vas a hacer es estresarte y vas a estar demasiado concentrado en cómo se dice algo y vas a disfrutar poco del viaje. Y también te vas a perder la oportunidad de conocer otra cultura, otras personas, cómo piensan las personas en otro idioma. Entonces, después de haber considerado todos estos puntos importantes, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Será que realmente puedes establecer una conexión humana practicando con otro robot? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan, soy profesor y especialista en el aprendizaje de un idioma como segunda lengua, es decir, lo que se conoce como el L2. Si quieres mejorar tu español, quieres entender la interacción humana con el español nativo, puedes consultarme. También si deseas aprender francés, si hablas portugués o hablas inglés o hablas francés y deseas aprender español, me puedes contactar.